A ver, ¿qué es lo que define a una familia? ¿Es la sangre o es el amor el día a día? Hoy vamos a analizar una decisión judicial que pone justamente eso en la balanza. Una prueba de ADN por un lado y la vida entera de un padre y una hija por el otro. Y en medio, una lucha por algo tan básico, tan fundamental como es un apellido. Y esa es la pregunta, ¿no? La pregunta del millón. ¿Puede un papel, un resultado de un laboratorio, por más científico y preciso que sea, de verdad tener el poder de borrar años de afecto, años de cuidado, de vida juntos? Bueno, pues la Corte Suprema de Colombia tuvo que enfrentarse a esa misma pregunta, cara a cara. Ok, para entender cómo se llegó a este punto, hay que ver la cronología. Es súper importante. Miren, en 2019, Carlos David reconoce legalmente a su hija, María Camila, que ya tenía 14 años. Todo normal. Pero 2 años después, en agosto de 2021, él enferma de gravedad. Y justo ahí se presenta una demanda para anular ese reconocimiento. Y lo más fuerte es que Carlos David muere solo 4 días después de que se iniciara esa demanda. Años más tarde, los tribunales, con una sola prueba de ADN en la mano, deciden que María Camila no es su hija, le quitan el apellido. Así, sin más. Este es el punto de partida para una batalla legal que lo va a cuestionar todo. Entonces, lo primero que la Corte Suprema pone bajo la lupa es el origen de la demanda, porque aquí el quién y el cómo son de verdad la clave de todo el asunto. Y la pregunta que se hace la Corte es la que nos haríamos todos, ¿no? ¿De verdad fue Carlos David, en sus últimos días, quien quiso desconocer a su hija? ¿Fue esa su última voluntad? La cosa no es tan sencilla como parece. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Resulta que la demanda no la presenta él, sino su pareja. Ella actúa como su apoyo judicial porque él ya estaba muy enfermo y supuestamente no podía expresar su voluntad. Y ojo, esto es súper importante porque significa que la voz del padre, del protagonista de esta historia, nunca se escuchó de verdad en el tribunal. Y para entender por qué ese apoyo judicial es tan problemático en este caso, tenemos que hablar de un cambio de ley. Un cambio gigante que hubo en Colombia. Miren, es así de simple. Antes existía la interdicción. Si una persona tenía una discapacidad, se la declaraba incapaz y listo. Un tutor tomaba todas las decisiones por ella. O sea, le quitaban su voz, su voluntad. Pero la nueva ley, la de apoyos, es todo lo contrario. Parte de la base de que todo el mundo tiene capacidad legal. El apoyo no está para decidir por la persona, sino para ayudarla a decidir. Es un cambio de mentalidad total. Pasamos de reemplazar la voluntad de alguien a ayudarle a que la exprese. Es una diferencia abismal. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Pues se puso a revisar cómo se le dio esa figura de apoyo a la pareja. Y lo que encontraron fueron, un montón de fallas. Para empezar, se hizo todo de forma preliminar, a las apuradas, sin una sentencia firme. Además, le dieron poderes generales, ilimitados, justo lo que la nueva ley prohíbe. Y lo más grave de todo, no había ni una sola prueba de que iniciara esa demanda fuera lo que Carlos David quería de verdad. Su voz, su deseo, simplemente no estaba ahí. Ok. Ya vimos la parte de la demanda. Ahora, cambiemos de lado. Vámonos a la defensa de María Camila, porque su argumento lo pone todo de cabeza. Y aquí es donde la historia da un giro súper interesante. La defensa de María Camila no se puso a pelear por la prueba de ADN, no, para nada. Su estrategia iba por un camino totalmente distinto, uno mucho más profundo. Lo que ellos argumentaron fue la posesión notoria de hija. ¿Qué es eso? Suena complicado, pero es simple. Básicamente dijeron, miren, más allá de la genética, mi padre, mi familia, mis amigos, todo el mundo, siempre me ha conocido y tratado como su hija. Esa es la realidad. Es un concepto legal que dice que el estatus de hijo también se construye con los hechos, con el trato, con la vida misma. Y este argumento nos lleva directo al corazón de la decisión de la Corte, el concepto del vínculo socioafectivo. ¿Y qué es esto? Es la idea de que una familia no se basa solo en los genes, sino en el amor, el cuidado, la elección, en la decisión de ser una familia. Es un lazo que se construye con voluntad y con tiempo. Y claro, María Camila no solo lo decía, tenía cómo probarlo. Tenía fotos, testigos, la prueba de una vida juntos. Su argumento era, mi papá me reconoció porque quiso, porque me quería, y siempre me trató como a su hija. Y tenía todo un archivo de vida para demostrarlo. Pero, y aquí viene lo increíble, los primeros tribunales se negaron a ver todo eso. No quisieron escuchar a los testigos, ni ver las fotos. Todas esas pruebas de una vida en familia, de un vínculo real, nada. Los jueces solo se enfocaron en una sola cosa, en un número. 99.9%.
Esa era la certeza del ADN que decía que no era su padre biológico. Y para los tribunales inferiores ese número fue la verdad absoluta. Fin de la discusión. Con ese dato dictaron una sentencia anticipada. Cerraron el caso, sin juicio, sin escuchar a nadie más. Un número contra una vida. Pero la historia, por suerte, no termina ahí. Cuando ya todo parecía decidido, el caso escaló hasta la Corte Suprema de Justicia. Y su intervención, bueno, fue de las que hacen historia. Y es que la Corte intervino de oficio. Esto es algo que no pasa casi nunca. Significa que, sin importar los detalles técnicos de la apelación, los magistrados vieron algo tan pero tan grave, una violación de derechos tan fundamental, que decidieron actuar por su propia cuenta. Así de importante lo consideraron. Y su mensaje fue clarísimo. Dijeron que reducir el concepto de familia a un simple resultado de ADN es un error gravísimo, que es una violación a los derechos constitucionales. O sea, pusieron un freno y dijeron, un momento, la familia es mucho más que eso. Y esta frase de la sentencia lo resume todo de una forma increíble. La correspondencia genética no es el único factor determinante. Existen otro tipo de relaciones filiales basadas en la voluntad, el afecto y la solidaridad, también dignas de reconocimiento y protección. O sea, la propia Corte lo dice con todas sus letras. Las familias que se construyen con amor y decisión valen, y la ley debe protegerlas. Y en la práctica, ¿qué decidió la Corte? Pues básicamente borró todo lo que se había hecho antes. Primero, anuló las sentencias anteriores. Segundo, tumbó esa decisión apresurada basada solo en el ADN. Tercero, ordenó que el caso vuelva al primer juzgado. Y cuarto, y lo más importante, exigió que se haga un juicio de verdad, uno completo, donde se escuchen todas las pruebas sobre ese vínculo socioafectivo. Y ojo que esto no es solo la historia de María Camila. Esta decisión es un antes y un después para todo el país. Establece un precedente potentísimo. ¿Y por qué es tan importante? Pues por varias cosas. Primero, porque protege a las familias que no se basan en la sangre. Segundo, porque deja claro que una prueba de ADN no tiene el poder de borrar una familia construida con amor. También refuerza los derechos de las personas con discapacidad, asegurando que su voluntad se respete. Y finalmente, reconoce algo fundamental, que la ley tiene que adaptarse a cómo son las familias de verdad hoy en día. Al final, en este mundo lleno de pruebas genéticas y certezas científicas, este caso traza una línea muy clara en la arena. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta gigante. ¿Cómo deberían nuestras leyes definir lo que es una familia? Porque, como lo demuestra esta historia, la respuesta no es estática, está viva, está cambiando. Y al final, la ley no solo refleja cómo somos, también nos moldea. La pregunta es, ¿qué forma queremos que nos dé?